En este video te voy a enseñar a usar los stems como todo un pro y te voy a contar lo que nadie te cuenta de ellos. Yo soy Sejo y bienvenido a DJ desde cero. Ya tiene un tiempo que salieron los stems, pero al principio en la industria del DJ no teníamos una idea certera de cómo usarlos. Claro, sabíamos que 1 más 1 son 2. Si juntas una capela más un instrumental te da un mashup. Pero eso no era todo, era solamente una parte de la fórmula. ¿Dónde estaba lo demás? ¿En qué momento se tenía que cambiar? ¿Con qué canciones se podía hacer? ¿Con qué géneros? Ahí era donde estaba el detalle. Así que desde que salieron decidí usarlos en todos mis eventos. Y al principio, no te voy a mentir, mis cambios con los stems sonaban fatales, fatales. Yo ya tenía una muy buena técnica de mezcla para mezclar cualquier género, improvisar y así. Y al intentar integrar los stems era un desastre. Pero con el tiempo aprendí los secretos para poder usar esta herramienta. Porque sí que tiene un chiste. Y es que yo sabía que esta herramienta iba a revolucionar el mundo de los DJs. Y en especial mi mezcla, mi forma de mezcla, iba a ser un antes y un después. Es que muchos de aquí no saben, pero antes para conseguir una capela era todo un calvario. Era casi imposible poder conseguir una capela de estudio. Casi siempre era solamente para los DJs que trabajaban con las grandes disqueras, se las llegaban a prestar y así. Pero también era por contratos y era todo un calvario. De la misma manera con las instrumentales. Pero ahora con esta herramienta teníamos todo eso en un clic. Y es que todavía me emociono de lo que revolucionó esto. Cambios que solamente podía tener en la imaginación o que hacía en mi software de producción y no se escuchaba tan bien, los podía hacer en el momento e improvisándolo. Bien, entonces te voy a contar todo esto que aprendí usándolos en mi flujo de trabajo en todos mis eventos. Empecemos por el principio, y es que esto es algo que no se dice muy a menudo. Hay muchos videos hablando de los stems, pero no muchos te explican esto. Los stems necesitan ciertos requisitos específicos para poder trabajar bien. O sea, esto que es que tu computadora necesita ciertas características especiales. ¿Y estas cuáles son? Mínimo tienes que tener 16 gigas de RAM. Como mínimo, si tienes 32, mucho mejor. Tienes que tener un procesador que sea de Core i7 o i9 para que todo fluya mejor. Si usas Mac, tiene que ser un M1, M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro, M4 Pro. Todas estas gamas de los M y los Pro todavía van a ir mucho mejor. Y un disco duro de estado sólido, porque un disco duro mecánico no es tan rápido para procesar todo esto y necesitamos toda la rapidez que podamos. Y no solo esto, también un disco duro de estado sólido chiquito de 120 y tantos no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque si lo llenas de música que simplemente con el sistema operativo se puede llenar, va a empezar a ser lento a pesar de tener muy buenas características. Así que lo mejor mínimo por ahí puede ser 250, ya es muy mínimo, y 500 ya está bien. Ya si te puedes dar más el lujo, 1 TB, pues perfecto. Y es que esto lo veo con mis alumnos de la escuela muy a menudo, que me dicen, Sejo, pero ¿por qué se escucha mal cuando lo pongo los stems? ¿Por qué se escucha como que se traba? ¿Por qué se corta mi programa? Y así. Y esto es por los recursos. Y no es algo que yo haya inventado, que te diga, mira, necesitas esto para poder usarlo. Es algo que los mismos programas te dicen en las especificaciones. Si tú vas a descargar el programa Rekordbox Serato Virtual DJ, te va a pedir también ciertos requisitos que tengas en tu computadora. Si no vas a usar los stems, generalmente no necesitas tanto. Pero si vas a usar los stems, sí que necesitas un procesamiento muy rápido para hacerlo en vivo. Y es que sí que se puede hacer, también me puede decir Sejo, se puede guardar, se puede analizar desde antes y guardar los archivos y todo. Sí, esto va a pesar mucho y no es el mismo flujo de trabajo que hacerlo con cualquier canción en el momento que tú quieras. Porque yo antes tenía una computadora que no corría tan bien al principio cuando salieron los stems. La verdad sí analizaba algunas canciones, las guardaba en mi carpeta de stems y todo, pero esto no era lo que yo quería hacerlo en el momento. Cuando me compré otra computadora y lo pude hacer al momento, sí que hubo un antes y un después con esta herramienta. Así que mi consejo, si vas a invertir en una computadora para DJ, cómpratela con las características que te dije. Porque es cierto que antes podían correr con 4 gigas de RAM el Virtual DJ, cualquier cosa y tocabas todo el día, pero ahora los programas cada vez son más exigentes porque también tienen funciones más exigentes como esto de los stems en tiempo en vivo, aislar y todo, necesita más recursos.
Perfecto. Y ahora, si tú has vivido bajo una piedra todos estos años y no sabes de qué te estoy hablando cuando digo stems, lo que yo estoy diciendo es una tecnología que tiene algunos años que salió que puede aislar ciertas partes de la canción en el momento. Tú puedes decidir quitar la vocal y te quedas con un instrumental tal cual. O puedes decidir quitar toda la instrumental y quedarte con una vocal. Para ser más específico, tenemos el área de la vocal, de la melodía, del bass y de los drums. Esto va a cambiar también dependiendo del programa que tú uses. Si usas Virtual DJ, están acomodados un poco diferente, o si tú usas Rekordbox, están acomodados diferente también. Con el que voy a enseñarte ahora los trucos es con el programa de Serato, pero tú lo puedes recrear con cualquier programa. Cabe destacar que los mejores stems están entre Virtual DJ y Serato. De los 3 programas que yo he probado, estos son mis 2 favoritos. Virtual DJ y Serato tienen los mejores stems. Rekordbox le cuesta mucho trabajo, se escucha, no tan bien, pero apenas le hicieron una actualización donde ya le agregaron otro stem, porque antes solamente podías quitar 3 stems, ahora ya tiene los 4 como los otros programas. Esperemos que dentro de poco también se normalice para los usuarios de Rekordbox y puedan tener una experiencia mejor con esta herramienta. Bien, entonces vamos a aislar la vocal, instrumental y todo solamente para aquellos que no conozcan de qué va, para que tengan un pequeño ejemplo, y ahorita vamos a mi parte favorita, que es la práctica. Aislaré la voz. Regreso a la voz. Aíslo la melodía. El bajo. La instrumental. La voz. Ahora voy a regresar todo, la instrumental y todo. Regreso a la voz. Una vez que partimos de esto básico, vamos a mi parte favorita, que es la práctica. Primer caso con el que me topé: mezclas de versiones originales. Para esto, esta herramienta es un monstruo, porque puedes hacer un mashup, que lo que significa hacer un mashup es juntar 2 canciones para que sea como una sola y suene como una sola, dejando una parte, ya sea la instrumental de una y la vocal de otra. Puedes hacer un mashup en vivo o un beatmatching a la antigua, pero puedes aislar ciertas cosas. En lo personal sí voy a hacer un beatmatching a la antigua porque el cambio se presta, igual y no uso tanto los stems. Pero cuando uso los stems es para que se escuche que voy a usar los stems, que se escuchen las 2 canciones al mismo tiempo, que se escuche este cambio impresionante que solamente se puede hacer con esta herramienta. Bien, va a estar sonando la canción de Rompe y voy a meter la canción de Guaya Guaya, pero sin vocal. Pero sí quiero que se escuchen ese sonidito que tiene, esa percusión tum, tum, tan característico, o sea, que se escuche que ya entró Guaya Guaya, pero sin la vocal. Y después, justamente cuando vaya a empezar a cantar Guaya Guaya, ahí es que voy a quitar la vocal de Rompe y se va a escuchar ese mashup que les digo, esa combinación de las 2 canciones a la vez. Y ni siquiera voy a necesitar hacer ecualización o algo así, que sí se puede hacer. O sea, esto solamente es una herramienta más y la ecualización es otra herramienta más que te permite controlar las frecuencias. Si el cambio lo necesita, qué mejor también sumarle la ecualización, el filtro, efectos, lo que tú quieras. Cabe destacar que me voy a ayudar mucho de los efectos que tiene Serato para los stems, porque Serato tiene varias posibilidades de usar los stems con un efecto precargado. Pero ahí es donde está la magia, porque suena bastante bien, porque se llega a quitar la vocal, pero no de golpe, no se queda cortada de golpe, que ese es un problema. Para que no se escuche el machetazo, sino le puedes quitar con eco, que es la primera opción. Vamos a ello. Y aquí te ve el primer secreto. Ya empezamos a tirar secretos desde este momento.
Justo cuando tienes que aplicar este efecto es en la frase que quieres cortar en el momento. Si dice cuando sube el bajo y quieres quitar la palabra bajo, tienes que apretarlo en ese momento. Si lo haces después, no iba a quitar la frase de enfrente y te pueden ensuciar las cosas, ¿de acuerdo? Vamos a la práctica. Justamente cuando diga cuando sube el bajo, justamente en la palabra bajo lo voy a apretar. Bien, ya si es que pude tener una repetición de la palabra bajo. Si lo aplico después, vamos a la práctica. Imagínense que yo quería quitarlo en la palabra bajo, pero si lo aplico después, ¿cómo se va a escuchar? Vamos. Y ya no es lo que buscábamos, ¿de acuerdo? O sea, si yo busco cortar cierta frase, la tengo que apretar justo en ese momento cuando la diga. Bajo, bajo, bajo. Ese primer secreto va a ayudar muchísimo porque de verdad hace mucho el cambio. Más que nada cuando quieres cortar ciertas frases y no quieres que empiece a hablar otra vez. Bien, el segundo efecto, ¿de qué va? Va a ser muy parecido, pero vamos a quitar el instrumental ahora con ecos. El instrumental va a salir con eco. Vamos a la práctica. Bien, y aquí te va el siguiente secreto. Es que ya nada más con esta sección empezamos fuerte. El siguiente secreto también va de que con este botón o el siguiente que ahorita vamos a ver, no necesitas apretar los 3 botones a la vez, porque si yo quisiera quitar las 3 cosas a la vez, tendría que usar 3 dedos. Pero únicamente quitando esto lo quito con efecto y aparte solamente apretando un botón, que esto luego es bastante práctico, más que si no tienes bien el control de los 3 dedos, igual y nada más quitas 2 y tú querías quitar los 3. Así que también es una herramienta bastante útil por ese lado. Lo quita con efecto y no se escucha ese machetazo, porque el machetazo no va bien. Generalmente se escucha muy raro que tú lo cortes el instrumental así de tra, machetazo, a menos que la música se preste, ¿no? Pero generalmente suena mejor con este efecto o con el siguiente. El siguiente va a ser igual, vamos a quitar el instrumental, pero no con eco, sino con un efecto de break, como si se detiene el vinil, el brum. Vamos a la práctica. Bien, te da esta sensación de brum, de salida que también está bastante bien. Puede servir ciertas veces quitarlo con eco y ciertas veces suena también bastante bien quitarlo así. ¿Por qué? Porque vamos a la práctica y lo voy a quitar de machetazo porque se los he estado diciendo, pero a lo mejor no lo entienden bien. Lo voy a quitar con un machetazo. Bien, y el último efecto vamos a quitar únicamente los drums, que es la batería, por decirlo a grosso modo. Bien, entonces se quitan los drums con un pequeño eco. Y ahí les va el siguiente secreto: hacer las cosas a tempo, hacer siempre caer a tempo, o sea que el botón lo aprietes justo en el momento o lo regreses, el instrumental, justo en el momento que quieres regresar. Porque no es lo mismo regresar un poquito después de que empiece el coro, un poquito después de que cae el kick, porque ya no se escucha ese pum, no que quisiera, sino ya se escucha pelón sin el kick. Vamos a la práctica para que me entiendan. Justo regresé, ¡pum!, para que se escuchara el kick, pero ahora vamos a hacerlo de manera diferente, que no se escuche, o sea, que entre tarde, por decirlo, porque no lo hice a tiempo. Y es que es muy diferente. Por eso a mis alumnos en mi escuela siempre les enseño los ejercicios de métrica, les digo que es como el señor Miyagi. Al principio dices, es como pulir, en serio, me la paso ahí limpiando carros, paredes y todo, pero aunque suena muy tonto, los ejercicios de métrica te ayudan muchísimo. Bien, y ya revelamos varias cosas únicamente cuando vimos lo de los efectos. Cabe destacar que, por decirlo, Rekordbox tiene la manera propia de aplicar los efectos a los stems, donde tú le puedes aplicar específicamente el efecto a la vocal o le puedes aplicar al instrumental o a los bajos o así, específicamente al que tú quieras. Que eso pues te da un control más profundo porque tú lo puedes controlar, el volumen, la ganancia cuando lo prendes y cuando no. Virtual DJ de la misma manera también tiene sus efectos. Yo con el que te voy a enseñar es con el de Serato, pero tú lo puedes llevar a tu programa favorito. Bien, una vez que ya vimos esto, vamos entonces al cambio de versiones originales. Y nada, pues vamos a la práctica.
Bien, y este es el primer cambio con versiones originales. Si se fijan, fue bastante fácil, únicamente solo aislé la vocal, regresé la otra vocal y todo, y se escuchó un cambio bastante poderoso. Bien, y ahora vamos a hacer un cambio de velocidad. Nos mantenemos en el género, pero vamos a cambiar la velocidad usando los stems. Ahora vamos a tener una canción extendida que entra con todo y es la de Salió el Sol. Entra con toda esa basecilla rica que tiene Salió el Sol para darle ese toque a la canción. Así que nada, pues vamos a la práctica. Y si alguno se quilla, se lo lleva la marea. Pirata sin garata, que llenan de guata. Anda derechito, te va sin pata. Por ahí un mancito y no ronque plata. Precio rico quito y fue que era sin alta. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción Bien, ¿y qué acaba de pasar con este cambio? Lo que pasó es que entré sin vocal porque sí, a pesar de ser extendida, habla poquito y no quería que se encimaran las vocales nada. Así que aislé la vocal. Después, justamente cuando entré con mi cue que tenía marcado en el inicio de mi instrumental, quité con los stems todo con el efecto de break boom y entró la de Salió el Sol. Este cambio sí se puede escuchar bastante cortado, pero agrada. Es algo, una sensación que no te la esperas, pero es bastante agradable. Otra vez tiene que ser exactamente en timing. Tienes que saber también mucho de compases, de estructura de la música y todo para que sí caigas bien y que pues pueda quedar tan bueno el cambio. Bien, y como no solamente era un cambio simplemente, sino también un cambio de BPM, entonces bajamos el BPM de la de Salió el Sol, hicimos un beatmatching normal, empatando las dos canciones al mismo BPM, hicimos esto con los stems y después regresé el BPM al original de Salió el Sol. Bien, entonces vamos al siguiente, que va a ser ahora sí un cambio de género. Bien, de este lado tengo la canción de Hotel Room Service y le voy a quitar la vocal para que pueda entrar simplemente con la instrumental. De la misma manera, muy parecido como hicimos con el cambio anterior, ahora va a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque son diferentes géneros y tiene un ritmo diferente que también va a combinar bastante bien. Y nada, pues vamos a la práctica. Y sus cuerpos, esa sensación Bien, y lo que podemos apreciar aquí con este cambio, ¿qué fue? Lo que yo hice fue quitar justamente el instrumental antes de que dijera Salió el Sol, pero aparte agregué una reverb. Y eso es muy importante para que no sonara tan solita la capela, sino tuviera una reverberación, lo que le dio más cuerpo a la capela, y así sí que pude entrar con el instrumental de Hotel Room Service. Después aproveché un momento para hacer un loop justamente en el o que se repitiera, regresé la vocal, regresé el BPM a su BPM original y listo, tenemos un cambio también de género. Entonces, como te podrás dar cuenta, esto no solamente es un lujo, sino es una herramienta que te puede ayudar mucho para potenciar tus mezclas. Pero tienes que saber estos pequeños consejos que te di para poder sacarle el máximo provecho, porque si yo quito de golpe el instrumental sin efectos, sin nada ni nada, se va a escuchar mal el cambio, lo que me pasaba al principio. Y este es otro dato muy importante. Si tú quieres hacer una mezcla de este tipo, tienen que ser las dos canciones estar en tonalidad. Tiene que ser un cambio
tonal. Entonces para esto nos guiamos también de la herramienta del círculo de Camelot y como bonus extra la tonalidad. Si tú no sabes mezclar en tonalidad, si te fijas en mi programa nos dice que está en 9A. Este es el cifrado de Camelot o el cifrado alfanumérico. Y con el círculo de Camelot que tenemos aquí, que luego ni siquiera te va a hacer falta porque es pura lógica. Te voy a decir cómo funciona. Con la regla de la T se puede mezclar consigo misma, con la de al lado, con la de al lado o con la de abajo. Vamos a la práctica. Tenemos una 9A. ¿Con cuál se puede mezclar? Una 9A se puede mezclar con una 10A, con una 8A, con una 9A, que es la misma tonalidad, y con la de abajo, que es una 9B. Y así de fácil es usar el círculo de Camelot, ni siquiera necesito tenerlo para poder sacar esa teoría. Bien, espero que te ayude muchísimo este tutorial para que lo integres en tus mezclas. Yo hubiera querido que hubiera un tutorial así cuando salieron los stems. Y si te ha gustado mi manera de enseñar, solamente quiero recordarte que tengo una escuela online donde tendrás acceso a todos los cursos que ves en la pantalla. 2 llamadas semanales conmigo vía Zoom para responder todas tus dudas. No quiero que te quedes con ninguna duda. Y toda mi biblioteca musical para descargar y actualizaciones mensuales musicales para ti. Así que me haría mucha ilusión que te quieras inscribir. Te dejo el enlace en la descripción del video y también te lo dejo en el comentario fijado. Y pues espero que te haya gustado tanto este video como a mí me gustó grabarlo y nos vemos hasta la próxima.